Bueno, Arratsaldeon Guztioi. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a esta charla de hoy, especialmente ¿no? Antes comentábamos, con el día que tenemos, pues bueno, siempre hay planes que quizá apetecen o pueden apetecer más, pero ya veo que no, que habéis decidido de manera correcta y estáis aquí. Así que nada, yo creo que va a ser un placer hoy tenemos con nosotros a Ignacio Miguel Izbal Carlos. Os lo voy a presentar de manera muy rapidita quién es, cuál es su trayectoria académica, los cargos principales que tiene para que situéis un poquito su figura y después seré muy breve para dejaros con él y para que creo que nos tiene preparado un tema muy interesante. Bueno, Ignacio es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, hizo su tesis en el año 2004 con la dirección de María Concepción García Gainza, que bueno, esto normalmente no se suele decir, pero creo que es un dato no menor, entonces me apetecía subrayarlo y esa tesis doctoral con el título de El arte de la platería en Guipúzcoa, siglos XV y XVIII, después se transformó en un libro, dos volúmenes, que son a día de hoy, pues yo creo, una de las principales referencias, no solo para el estudio de la platería en Guipúzcoa, sino también en general para el estudio de la platería, desde una perspectiva también metodológica, yo creo que es una referencia fundamental. Y en este sentido, sus líneas principales de investigación pues, se han centrado fundamentalmente, por un lado, lógicamente, la platería y la joyería, derivada de esa tesis y de esa investigación doctoral. Luego también ha desempeñado muchas funciones en el ámbito de la conservación, la catalogación del patrimonio, la fotografía, también tiene importantes monografías en ese sentido, incluso ha llegado hasta el arte contemporáneo y ha realizado importantes exposiciones también dentro de este ámbito. Bueno, dentro del mundo también de la museografía, de la museología, es de destacar, ¿no? Es conservador del Museo de la Universidad de Navarra, donde además es profesor y compagina también esa docencia en la UNED, así que ya veis que realmente es una persona muy activa y muy activa también en la difusión, en la promoción del patrimonio. De hecho, es subdirector de la Cátedra de Patrimonio de Arte y Navarro de la Universidad Pública de Navarra, que es bueno, es digamos, una iniciativa que antes me decía, ¿no? Que cumple ahora 20 años, ¿no? Es cierto. Y que yo creo que es fundamental y que ha sido fundamental y lo sigue siendo para la promoción, la divulgación y dar a conocer el patrimonio navarro, ¿no? La Cátedra de Patrimonio yo creo que es un referente. Él es, como decía, el subdirector y, por tanto, tiene una relación muy estrecha con esta iniciativa. Y bueno, esto es un poco su recorrido, ya veis, de manera muy sintética, pero para que ubiquéis un poquito cuáles han sido sus aportaciones principales, su ámbito de investigación y de lo que nos va a hablar, por tanto, viendo un poquito su trayectoria, os cito el título de su intervención: El arte al servicio del esplendor de la liturgia, piezas de orfebrería y esmalte en la Alta Edad Media. Así que nada, os dejo ya con Ignacio para que nos cuente también un poquito de qué nos va a hablar. Así que adelante y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gorka, por la presentación, y muchas gracias también a los organizadores, a Ricardo, a Michane, a Gorka, por la invitación para estar hoy aquí a hablar ante ustedes, y obviamente a ustedes por estar aquí, como decía Gorka, con el día estupendo que hace justo aquí al lado del parque, estar aquí escuchándome. En la presentación me van a permitir unas notas personales. Efectivamente, como ha dicho Gorka, yo empecé con mi tesis sobre platería en Guipúzcoa. De ahí me derivé también a la joyería por temas laborales. Ahora soy el conservador del Museo Universidad de Navarra, que probablemente sea una de las mejores colecciones de fotografía que hay ahora mismo en España, y tiene también una pequeña colección de arte contemporáneo, con lo que la vida también me ha llevado a hablar de fotografía y de arte contemporáneo. Creo que soy el mejor ejemplo de hacer de todo y nada en profundidad. Con lo que, bueno, hoy voy a estar aquí hablando de platería, pero antes de empezar también me gustaría otra pequeña nota personal. Comentaba Gorka Concepción García Gainza, exactamente. Ella fue mi directora de tesis. Yo acabé la carrera en Madrid, volví a Pamplona, yo soy de Pamplona, volví a Pamplona para poder hacer la tesis con ella. Empecé hace ya pues, casi 30 años. Y casualmente hoy también, otra nota personal, pues quiero, no sé si la palabra sería dedicar esta conferencia a otra profesora, que es Clara Fernández Ladreda, que era la experta en arte medieval en Pamplona, en el departamento,
y que precisamente el pasado mañana viernes da su última clase. Entonces yo creo que ella fue también quien me inculcó el cariño y el amor por el arte medieval y me enseñó a ver que cuando yo empecé, siempre se decía, no, el arte medieval es una época oscura, es un arte sin calidad. Y dices, no, el arte medieval es un arte de primera fila y desde luego para nada oscuro. Entonces, como decía, pues mi agradecimiento a doña Concepción y mi recordatorio a Clara y, por ejemplo, en la UPV, pues mi ligación también con Pedro Echeverría Goñi, que también jubilado estuvo muchos años aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues realmente, como os decía, el tesoro sagrado, el arte de la orfebrería y la esmaltería. En realidad, como os decía, siempre cuando yo empecé se inculcaba que la Edad Media era un periodo oscuro, que la calidad del arte había bajado, que no se recupera otra vez hasta el Renacimiento. Para nada es así. Tenemos unas muestras de piezas de orfebrería, si me permiten la expresión, que quitan el hipo, de una calidad buenísima y de una riqueza que va más allá de todo parangón. Y además es una riqueza que el propio Carlomagno decía, perdón, me voy a acercar porque si no, no leo, las basílicas brillan con el esplendor del oro y la plata, de las perlas y las piedras preciosas. Lucen sus adornos y sus obras de materiales preciosos. Las decoran toda suerte de objetos de valor. Posteriormente, bueno, perdón, estas son frases de Carlomagno, son palabras de Carlomagno. Posteriormente, Suyer de Saint-Denis, el abad de Saint-Denis, que va a llevar el románico al inicio del gótico, él establece también que para el culto divino hay que utilizar los metales ricos, los metales preciosos y las piedras también preciosas. Y se hace con diríamos que con una triple intención. Obviamente, sí que hay que dejar claro, ahora veremos, que son piezas esplendorosas, que son piezas de gran lujo, obviamente. Dependiendo del lujo, estaban solo al alcance de unos pocos templos, de los templos principales, o aquellos que tuviesen detrás un gran señor que los dotase. Sí que es verdad que a pesar de que la calidad de los materiales, el valor de las piezas se mantiene, sí que es verdad que el número de piezas es menor cuanto más nos alejamos en el tiempo y sobre todo es a partir del Renacimiento cuando todas las iglesias empiezan a dotarse de piezas de plata para el servicio litúrgico. Hasta ahora, aunque las piezas son de calidad y mantienen ese nivel que habíamos visto, son los grandes templos los que pueden tener acceso a ellas. Pero como os decía, hay una triple objetivo o una triple razón para que una iglesia acumule estas piezas. Primero, que el donante demuestra su poder, que eso se ha mantenido hasta incluso hoy en día. El acceso a las cimas de poder no viene dado tanto por el dinero, sino, por ejemplo, con tener una colección de arte. Todos conocemos a la baronesa Thyssen. En realidad, la respetabilidad o el papel social que ella puede tener no ha venido dado por el dinero, sino ha venido dado por la colección de arte. Entonces, muchos personajes, obviamente la realeza, a la hora de hacer un donativo a una iglesia, está detrás la idea de que todo el mundo vea el donativo que ha hecho y el poder que tiene si es capaz de hacer ese regalo. Algo tan simple como lo decía Luis XIV. Si un embajador extranjero se queda hepatado ante el lujo y la riqueza de Versalles, lo primero que va a pensar es si el rey tiene dinero para vivir en este entorno, ¿qué no tendrá para su ejército? Aunque luego era precisamente lo contrario, el ejército moría de hambre. La segunda razón es un tema taumatúrgico. Si yo regalo a la imagen divina, a mi imagen de devoción, una pieza que yo he tenido en mi poder, que yo he portado sobre mi cuerpo y que ha estado en contacto con mi piel, en el momento en que está en contacto con la imagen divina, me acerca a la divinidad, me acerca a Dios. Así que era una forma también de alcanzar no la divinidad, pero sí acercar al ser divino. Y la tercera es que, como decía Suger y como decía Carlomagno, hay también una función litúrgica de que para el Señor tienen que ser todos aquellos materiales buenos y además estos materiales preciosos lo que hacen también es reflejar la luz divina
de tal forma que los metales pulidos que irradian luz, las piedras preciosas que centellean también ante la luz, lo que hacen es generar esa imagen casi de espiritualidad, de divinidad, de algo trascendente, cuando en la oscuridad de la iglesia les llega la luz bien de los ventanales. Ya saben que el románico es quizás más oscuro, si se me permite la expresión, pero ya saben que Suller de Saint-Denis lo que establecía era un proceso lumínico desde los pies de la iglesia, que era más oscura, hasta el altar mayor situado en esa girola gótica, llena de ventanales y plena de luz, de tal forma que había como una ascensión desde la oscuridad terrenal, que era la entrada a la iglesia, hasta la luminosidad de la cabecera, donde se manifestaba plenamente esa luz divina. Y los materiales nobles, la plata, el oro, que reflejan la luz, como las piedras preciosas, pues ayudaban a conseguir ese efecto. Claro, estamos en la Alta Edad Media, es el periodo prerrománico, románico, la caída del Imperio Romano. Ojo, hay que acordarse, la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma cae ante las invasiones de los pueblos del norte, pero Bizancio se mantiene. Y de Bizancio nos va a llegar, en contacto con el mundo persa, nos va a llegar ese gusto por el lujo, por el esplendor y por la ostentación. Y se va a mantener a lo largo de los reinos que se van formando en Italia. Las piezas suntuosas, las piezas de materiales ricos se van a mantener y se van a regalar a los templos de devoción de los diferentes personajes. En este caso, la cruz de Agilulfo, la cruz de Gisulfo, ya ven, hecha en oro laminado, con decoración y además con pedrería. Muchas de estas piezas, como les decía, vienen a través de Bizancio, que ha mantenido el lujo y el esplendor, quizás lo ha exagerado o lo ha aumentado con respecto a Roma. Y todo eso va a influir en los evangeliarios de Teodolinda, que los traigo también, porque una de las piezas que vamos a ver son evangeliarios. La cruz, pues la cruz obviamente va a ser uno de los símbolos de referencia para el mundo cristiano. Ojo, un elemento de referencia que prácticamente hasta el edicto de Milán era no rechazado, pero sí que se asociaba al elemento de martirio de Cristo y por lo tanto no era el símbolo de los cristianos. Va a ser a partir del edicto de Milán y ya a partir del siglo IV cuando la cruz adquiera ese papel fundamental. Entonces, hoy en día estamos acostumbrados, de hecho, prácticamente a partir del siglo XV, el elemento de orfebrería más importante de una iglesia es su cruz procesional, que además cuanto más rica sea mejor, porque en las procesiones que van a recorrer el pueblo y las ciudades lo que van a demostrar es la riqueza de esa iglesia que tiene semejante cruz. Con lo que es normal, la cruz de Gisulfo, la Agilulfo, es normal ver una cruz. Pero ojo, los evangeliarios de Teodolinda los llamamos evangeliarios. En realidad son las cubiertas del evangeliario, que ya ven que no tiene ningún tipo de papel litúrgico. El papel es ornamental, que es cubrir el texto sagrado, protegerlo y que se vea al mantenerlo cerrado. Con lo que ya ven que no tiene ningún tipo de uso ni de función y en cambio ya lo ven de oro con pedrería. Estamos todavía en el prerrománico, el espacio intermedio entre la caída de Roma y la llegada del mundo románico, y ya ven la utilización de materiales reaprovechados del mundo romano. Los camaceos con bustos de emperadores, con bustos de divinidades, incluso con escenas romanas, es normal. Y no piensen que, bueno, esto es casualidad, es la reina que tenía y tenía ese gusto por la joyería, la ha usado. No, es un regalo que Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, realizó o hizo a la reina de los lombardos, que es Teodolinda, porque gracias a ella, su hijo, el rey, se había bautizado. Con lo que ya ven que es el Papa quien está regalando unos evangeliarios que van a ir a una iglesia y los motivos ornamentales son todavía, por así decirlo, paganos. No es el único, no solamente son los reinos italianos, no solamente son los reinos godos y los pueblos del norte que según se van cristianizando van adaptando
estos modelos y van adaptando los usos y costumbres de esplendor y de uso de materiales nobles que hay en Roma, o esa utilización, tal y como decía Carlomagno, como decía Suger, de los materiales ricos para honrar a Dios, sino que también el mundo persa usa, y además de saber que el mundo persa es todavía mucho más exuberante y tiene un amor por el lujo y la ostentación más grande casi que Bizancio. También ellos usan, creo que la sesión anterior a esta fue sobre textiles, la siguiente me parece que es sobre marfiles. Muchos de ellos llegan del Oriente, llegan a través del comercio, y lo mismo pasa con los materiales nobles y con las piezas de orfebrería. No solamente llegan a través de Bizancio, sino que llegan también a través del mundo persa. En este caso tenemos un jarro de cristal de roca del califa al-Aziz, que se guarda se conserva en la Basílica de San Marcos, donde se readaptó para la liturgia cristiana, y ahí se le puso es una pieza del siglo X, el trabajo del cristal de roca. El cristal de roca no es un cristal, es un cuarzo, es una piedra dura que se tiene que tallar, que se tiene que esculpir, y se usa pues para hacer este tipo de vasos que son totalmente ornamentales. Y de hecho van a llegar muchísimos durante la Edad Media a Europa, volverán a vivir una etapa de esplendor en el Renacimiento, y posteriormente pasarán casi a ser en España. La testamentaría de Felipe II nos da numerosos vasos en cristal de roca, pero en España pasan de moda hasta que Felipe V, el primer rey Borbón, trae la colección que hoy viene en el Prado del Tesoro del Delfín. Su padre es el gran delfín de Francia. Él hereda, por indicación de Luis XIV de Francia, hereda la mitad de la colección de su padre, que está hoy en el Prado. ¿Cuál es esa colección? Pues vasos de piedras de cristal de roca adornados con oro y con engarces de oro y piedras preciosas, y que muchos de ellos, han venido de ese mundo islámico, incluso de Bizancio, que se mantuvieron como piezas de prestigio durante toda la Edad Media y que todavía pues, en el barroco están perdurando. Como ven, hay una constante, no se pierde ese interés por el lujo, no se pierde ese interés por los materiales ricos, y sobre todo no se pierde el interés por vincularlo a la Iglesia. No sé si les suenan esta pieza, la pala de oro de San Marcos, que para mí se vincula mucho a lo que vamos a ver al final de esta charla, que es yo creo que en el mundo románico, si hay una pieza por excelencia en País Vasco Navarra, es el retablo de Aralar, que es una pieza, perdonadme si me pongo la boina chauvinista, yo creo que es la principal pieza de esmaltería que hay ahora mismo medieval en Europa. Pero luego hablaremos de ella, y en realidad es muy parecido en cuanto a su formato, en su formulación y su concepción y su uso a la pala de oro de Venecia. ¿Qué es la pala de oro? Pues en realidad una colección de esmaltes que van desde el siglo XII al XV, que los venecianos amablemente tomaron prestados de Bizancio. Ya saben que una de las cruzadas se desvió a Bizancio, fueron los emperadores bizantinos que pidieron ayuda para recuperar los santos lugares, y los dirigentes europeos dijeron, bueno, pues ya que estamos, ¿por qué no vamos a Bizancio y la saqueamos? Que es mucho más divertido, la capital del cristianismo oriental. Muchas de esas piezas llegaron a Venecia, y con ellas se montó la pala de oro a lo largo de 2 siglos, trayendo piezas de esmaltería que venían de Bizancio. Y como les digo, pues se asemeja mucho a lo que vamos a ver en Navarra. Claro, estamos hablando de Italia, y bueno, claro, es que en Italia la tradición romana pesaba mucho, con lo que todo eso es normal, pero en España, que es un poco la provincia periférica, diríamos las afueras del imperio, hay que los pobres estábamos todavía medio civilizados, no habría estos usos y estas costumbres. Pues yo creo que todos conocemos el tesoro de Guarrazar del siglo VII, formado por diferentes cruces y coronas votivas que con la invasión musulmana se escondieron en Guadamur, y se encontraron pues de casualidad en el siglo XIX, después de una tormenta y un corrimiento de tierra. De repente un labrador se encuentra esas cosas que brillan enterradas, empieza a desenterrarlas y se encuentra pues, un conjunto magnífico que vende a un anticuario, y hoy en día se dispersa entre el Museo Arqueológico Nacional, las colecciones reales de Patrimonio Nacional
el Museo de Cluny y creo recordar que en el Louvre, pero no estoy seguro, unas piezas además de los Reyes Godos, que son piezas votivas. Esta es quizás la pieza más conocida, es la corona de Recesvinto, para que nadie piense que es la corona que se ponía él, no, es una corona que el rey regala al santuario de su devoción, también en recuerdo o demostración de su poder y también de forma taumatúrgica de acercarle a la divinidad. Podemos ir viendo esa evolución, no es un momento puntual y ya no se vuelve a dar. Claro, hoy hablamos de pocas piezas. De hecho, en Navarra se pueden contar con los dedos de la mano y nunca mejor dicho. Eso no quiere decir que no existiesen. Obviamente, una de las peores cosas, de las cosas que tienen estas piezas en su contra, es precisamente los materiales con los que están hechos. Claro, yo tengo una cruz de oro en mi capilla privada y no tengo dinero para pagar a mis soldados o para pagar hoy sería Hacienda, ¿qué hago? Fundir la cruz. Y va a ser una constante a lo largo de la historia. Aquí tenemos, entre comillas, cercano la invasión francesa cuando la guerra de la Convención y la guerra de independencia. En Guipúzcoa se perdió prácticamente más de la mitad de las piezas de plata de la iglesia. Lo que no saquearon los franceses lo requisó el gobierno para pagar gastos de guerra. Entonces hay muchísimas piezas que se perdieron precisamente por los materiales. Y cuando no, lo mismo que ocurre en casa. Heredamos el anillo de la abuela, está pasado de moda, me voy al joyero y me hace un diseño nuevo. Entonces en las iglesias también ocurre. Queremos tener la iglesia a la moda y que vean que estamos al tanto de todas las innovaciones artísticas, estilísticas, con lo que esa cruz, que ya está vieja, vamos a fundirla y vamos a hacer una nueva. Y ojo, sacamos la cruz en procesión, se nos cae, se abolla, hay que cambiarla. Y he dicho se nos cae. La documentación incluso nos habla de peleas a garrotazos entre dos iglesias del mismo pueblo con la cruz. Es decir, que aprovecho para darte la cruz. Con lo que las renovaciones son constantes y por eso se funden. Obviamente las piezas que más se alejan en el tiempo son más susceptibles de acabar en el crisol. Entonces vamos a ver esa evolución y además con piezas muchas veces emblemáticas. La Cruz de los Ángeles de la Catedral de Oviedo. Curiosamente, muchas se han mantenido, fue precisamente a lo largo del siglo XIX las guerras contra los franceses, en esta zona las guerras carlistas, la guerra civil, dicen, no, no, la guerra civil, siglo XX, ya estábamos civilizados. Pues la guerra civil, la custodia de la Catedral de Toledo, que es una de las grandes piezas de la orfebrería española, no se fundió porque no les dio tiempo a sacarla. Estaba ya desmontada y en cajones para evacuarla de Toledo y muchas piezas se perdieron. En Oviedo está también la Cruz de la Victoria, otra de los elementos emblemáticos. Ven que unos años más tardía, la Cruz de los Ángeles, perdón, la Caja de las Ágatas. Ya ven, ya no solamente metales nobles, sino piedras semipreciosas. ¿Por qué? Porque su uso viene dado ya desde Roma. Los usos de ostentación, de ornamentación, de uso de estos materiales ricos, vienen ya de Roma, en este caso regalada por Alfonso por Fruela de Asturias, el hijo de Alfonso III, el Magno. La cruz perdón, porque ya ven que me trastoco, la arqueta de San Genadio de Astorga o caja de Astorga también de la catedral, que es de comienzos del siglo X. Ya ven que desde la caída del imperio, desde el tesoro de Guadalajara prácticamente hasta nuestros días, no ha parado la donación de objetos. Hemos visto de plata. Esto, el cáliz de Doña Urraca, también en la colegiata de San Isidoro de León del siglo IV y del siglo XI. Digo, uy, ¿cuánto tardaron en hacerlo? Digo, no, del siglo IV es la talla de las piedras, que creo recordar que son ónices, entonces, son piedras duras, son muy difíciles de tallar, hacen dos cuencos perfectamente pulidos y en el siglo XI, perdón, se montan como un cáliz. A Urraca de Castilla, que es la hija de Fernando, Urraca de Zamora, que es la hija de Fernando I de Castilla, le regalan las copas y ella lo manda a montar como si fuese un cáliz y además ya pueden ver, no sé si aprecia, pero un camafeo romano, piedras semipreciosas, oro, la leyenda dice, pero ya saben que muchas leyendas hay que cogerlas con pinzas, son luego muy divertidas de leer, pero ya vemos que siempre hay una pauta común. La leyenda dice que
la montura de joyas y de oro se hizo con las joyas personales de doña Urraca. Lo mismo que la aventura de Colón la pagó Isabel la Católica con sus joyas personales. Saben que siempre hay como un enlace quizás sentimental con estos temas. La caja el arca de San Isidoro. Cuando llegan los árabes hay que sacar los restos de San Isidoro de Sevilla, se meten en un arca de oro, que a su vez se mete en un arca de plata y se mandan para el norte, que todavía está sin conquistar y están a salvo. En este caso, un arca donada por don Fernando y doña Sancha de León en 1063. Lo que les decía de hace falta, estoy en guerra, no tengo dinero, ¿qué hago? Claro, yo he donado el arca de oro de San Isidoro, era un arca interior y otra exterior, la requisó Alfonso VIII el batallador para pagar sus guerras. Todavía en el siglo XVI en León se seguía diciendo el arca de oro que lo robó Alfonso VIII. Lo mismo que en la guerra de independencia las iglesias que entregaron su plata a aquellas que le dio tiempo hicieron inventario y a todo a lo largo del siglo XIX lo siguen reclamando al gobierno. Oye, que yo doy tanta plata, me tenéis que devolver. Obviamente, pues el gobierno, como ahora, ya veis que las cosas nunca cambian, se hacía eso. Entonces ya ven que no es algo que ocurriese en Bizancio, que no es algo que ocurriese en Roma, también en España, los diferentes reinos, incluso en el momento en que estamos en plena lucha de reconquista y a su vez, en el momento en que entran los árabes, las piezas de plata para el uso litúrgico, incluso las piezas civiles que son regaladas a iglesias, es una constante y es algo habitual. El problema de que hoy no se conserve mucho, pues el paso del tiempo, la pérdida por guerras, la pérdida por deterioro, la pérdida por renovaciones. Muchas de estas piezas que se han conservado es porque venían legadas a San Isidoro, al rey de León. Era muy importante tener una pieza vinculada a la monarquía, porque lo que hacía era recordar a los monarcas, oiga, que esta iglesia fue favorecida, fue sede real, acuérdense, y dennos rentas para mantenernos. Es algo que en monasterios, bueno, todos conocemos Roncesvalles y la famosa esmeralda de Sancho VII el Fuerte. Es una esmeralda que en realidad es la que coge Sancho VII en las batallas de las Navas, es la que tiene Miramamolín, el caudillo árabe en su turbante, y en realidad es una esmeralda que llega de Colombia en el siglo XVII, es la primera vez que está documentada en Roncesvalles. ¿Por qué esa vinculación con Sancho VII, con Sancho el Fuerte y con la monarquía? Pues porque en el siglo XVII Roncesvalles había perdido ya toda su importancia, es una colegiata, sí, hoy en día maravillosa, pero es una colegiata perdida en la esquina de un reino periférico, allá totalmente olvidada. En el siglo XVI pierde gran parte de sus rentas, todas las rentas y todas las propiedades que la colegiata tenía en Francia las pierde con las guerras entre Francia y España. Felipe II decide que la parte de Guipúzcoa y de Navarra, que dependía del arzobispado de Bayona, del obispado de Bayona, que dependía de iglesias francesas, hay que nacionalizar las españolas, y los franceses dicen, vale, Roncesvalles sus tierras las pierde, también las españolas las van a perder. Roncesvalles pues se ve en precario y dice, vamos a recordar que esto fue una sede real, que la construcción se debe al vínculo con Sancho VII el Fuerte de Navarra, que tenemos la esmeralda legendaria que cogió, y a ver si así conseguimos rentas de la monarquía. Pues vamos a ver que en Navarra también se mantiene, pero ya no son tantas las piezas. Y ahora sí que nos vamos a centrar en aquellas piezas medievales, perdón, en aquellas piezas románicas que nos encontramos todavía en Navarra. Y como les decía, se pueden contar con los dedos de una mano. Pero de esas 7, 8 horas, estoy intentando calcular, de esas 7 piezas que hay, 5 son de primera fila. 5 son para, y perdonadme porque igual no habría que hablar de jerarquías, pero para que me comprendan, serían piezas de primera línea, no solo navarro, sino español e internacional. Piezas que bien merecerían una visita. Hemos visto los evangeliarios de Teodolinda, son también tipologías que se cuentan con los dedos de una mano. Casi no hay. Hemos visto los evangeliarios de Teodolinda y es que raro, son las cubiertas de plata y de metales ricos de un texto sagrado. ¿Qué función tienen en la liturgia? Ninguna, es una función ornamental. Ante cualquier necesidad económica, lo directo es recurrir a ellos. Muchas veces, ¿por qué no se recurre? Pues porque probablemente tengan
una vinculación histórica con el fundador, con un donante que interesa mantener, aunque muchas veces ya se pierde con el paso del tiempo. Este es el caso del evangeliario de la colegiata de Roncesvalles, realizado hacia 1220-1230. No se sabe muy bien cómo llega a Roncesvalles, cuándo llega ni quién lo encarga. Estilísticamente, por el tipo del crucificado, por el tipo de la decoración, incluso por el trabajo, nos recuerda a talleres renanos de la zona del triángulo que podríamos establecer renano-Renania en Alemania, incluso ampliando un poquito más en el triángulo que podríamos establecer entre París, Colonia y Treveris. Como les digo, no se sabe muy bien cómo llegar a Roncesvalles, pero Roncesvalles en estos momentos y prácticamente hasta la disolución del reino de Navarra, cuando teníamos cortes propias, dentro del brazo eclesiástico, detrás del obispo de Pamplona, iba el prior de Roncesvalles. Aunque hoy pues la tengamos como una colegiata periférica que en realidad pues está en valor por su importancia artística y por los peregrinos del Camino de Santiago, que se ha puesto nuevamente en valor, en realidad Roncesvalles ya ven que es algo muy periférico, pero durante la Edad Media y durante la Edad Moderna era el abad, el prior de Roncesvalles, era la segunda autoridad eclesiástica después del obispo de Pamplona. Entonces, como les digo, no sabemos muy bien quién encargó ni cómo llegó, pero como les he comentado antes, Roncesvalles tenía muchísimas propiedades en Francia, incluso en Europa. Durante el auge del Camino de Santiago fueron muchos los nobles que la beneficiaron, e incluso los priores pues, ejercieron funciones diplomáticas por encargo de los reyes de Navarra. En este caso, ya ven, son las cubiertas. El texto original se perdió, ahora hay uno posterior. Entonces, en el anverso tenemos la Majestas Domini, aunque se ha perdido la cabeza, el Dios Padre en majestad, sentado en el trono con los evangelios y en actitud de juzgar. Es curioso porque lo habitual es que estas imágenes tengan una mandorla bien almendrada o bien polilobulada, y aquí, si se fijan, es un triángulo, es un rombo, lo que se llama el tetragonium, que no suele ser habitual, con lo que ya esto es un signo diferenciador. Y alrededor, pues el tetramorfos, los 4 símbolos de los evangelistas, tal como decía la visión de Ezequiel, en el que decía que había visto a Dios en majestad rodeado de 4 animales, el hombre de San Mateo, el león de San Marcos, el águila de San Juan y el toro de San Lucas. Mientras que en el reverso estaría el crucificado. En este caso se ha perdido probablemente las 2 chapas laterales de la cruz, que las vemos ahora mismo lisas. Probablemente estarían formando la deesis, que es una iconografía típicamente bizantina, que es Cristo crucificado con la Virgen y San Juan a los pies. Mientras que en la parte superior hay 2 tondos, una con una figura femenina velada, que además es una figura de alto relieve muy desarrollado y muy naturalista. También nos vincula al taller renano, y además ese naturalismo nos avanza ya hacia el gótico. Y en este caso la figura aparece velada, una mujer velada que simboliza a la luna, que se vendría también a vincular con la Virgen, y que en este caso está cubierta, está velada porque está apesadumbrada o por el lamento ante la muerte de Cristo. Y pareja a él debería ir una figura masculina, que sería la alegoría del sol y de Dios, pero en este caso es una pieza que se perdió y posteriormente se cambió por un león, por el emblema de San Marcos, que es el león. Todo lo demás ya ven que tiene unos perfiles y unos marcos vegetales con decoración de cabujones, que nos está hablando también nuevamente de esos talleres renanos en su procedencia. Como les decía, Roncesvalles, el prior, segunda autoridad. La primera, el obispo de Pamplona. En Pamplona se conservan también una cubierta de evangeliario, en este caso es renacentista, aunque la iconografía, ya ven también una Majestas Dominas, un crucificado también con el sol, la luna, la Virgen y San Juan. Sabemos, o por qué lo datamos en época renacentista, porque toda la decoración a candelieri es propia del Renacimiento. En cambio, la iconografía y la forma es muy retardataria.
¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo, y la documentación nos lo aclara, es copiar unos evangeliarios previos, también datados más o menos por la decoración y por el estilo que tienen estos, unos evangeliarios medievales parejos a los de Roncesvalles. Lo que nos hace sospechar es que probablemente la misma persona que donó el evangeliario de Roncesvalles habría donado el de Pamplona. Hay momentos en que ambas dignidades están muy unidas, con lo que probablemente habría sido un encargo o bien común o al mismo taller que hizo el de Roncesvalles para las dos iglesias. Como les digo, pieza litúrgica, pieza decorativa, que sin embargo pues, conservamos los en Pamplona. Y otras de las piezas pues, fundamentales, que además en Navarra parece que es una tipología muy extendida, son las vírgenes recubiertas de plata. Otra vez, ¿qué función tiene recubrir una virgen de plata? No tiene ninguna función litúrgica, no tiene ninguna función devocional. Lo único que la virgen brille, traspase o refleje esa luz divina en la oscuridad de la iglesia y se convierta en ese faro de atracción, y que además genere ese ambiente trascendente, ese ambiente espiritual que mueva más todavía la devoción. En Navarra conservamos ahora dos imágenes de este tipo, la Virgen de Irache y la Virgen del Sagrario de la Catedral de Pamplona. La de Irache, que es la que ven tras la desamortización del monasterio, se trasladó a un pueblo, a Di Castillo, donde todavía se conserva. Se sabe que la realizó un orfebre llamado Reinald hacia 1145 por un documento que se conservaba en Irache, y ya ven que también obedece a esa tipología de Majestas Domini. No es la imagen humana de la Virgen, es la imagen de la Virgen como trono de Dios. Ya ven que es totalmente hierática, es totalmente frontal. Si se fijan, ni siquiera toca al niño con los brazos, los brazos casi están en posición del brazo de un sillón, porque lo que está haciendo es la función de trono del niño. Ya saben que se dice en la iconografía religiosa, cuando el niño recibe a los pastores, cuando la Virgen, en la Natividad, cuando la Virgen y el niño reciben a los pastores, el niño permanece tumbado en el pesebre, porque el niño, para recibir a los pastores que son pobres, está en una humilde cuna. En cambio, cuando en la Natividad, en la Epifanía, el niño recibe a los reyes que van a adorarle, él se sienta en el mayor trono o en el mejor trono que un rey puede tener. ¿Cuál es ese trono? La Virgen, que además es trono de sabiduría. Ya ven que está ricamente cincelada en plata. En este caso, además, el niño, aunque no se aprecia, tiene una filacteria, no sé si lo muevo, si se ve, no, que tiene una filacteria que le cuelga de las manos. Es una filacteria cuyo inicio es Puer natus es nobis venite adoremus, que es la primera parte del Evangelio, y es también una antífona que se cantaba en Navidad, en la fiesta de la Natividad del niño nacido, venir a adorarle, con lo que es también extraño por este motivo. Es una imagen muy naturalista, a pesar de esa rigidez y ese hieratismo que tiene. Claro, es una imagen que ha sufrido también restauraciones a lo largo del tiempo, por eso el trono lo vemos liso, pero vean el detalle del tocado. La corona que vemos tanto de la Virgen como del niño es posterior, son coronas que se van intercambiando, pero si se fijan, tiene la vestimenta perfectamente definida, perfectamente trabajada, con orlas decorativas. Incluso ven que en la parte posterior, la parte que en teoría no se va a ver, ya saben que muchas veces estas imágenes permanecían veladas, no las veían, al entrar en el templo no se veían, estaban tapadas por una cortina y se destapaban en las grandes festividades. Y a pesar de que iba a ser una imagen de visión frontal, vemos cómo el detalle de trabajo que tiene la parte posterior, los pliegues, no sé si se aprecia, incluso la decoración de las cenefas, de los mantos, se ve perfectamente la vestimenta que está llevando, e incluso el nudo que tiene, que le recoge la toca de la cabeza. Muy similar a esta, la Virgen de la Catedral de Pamplona, Santa María la Real o Santa María del Sagrario. No se fijen en el niño es un añadido barroco,
coronas ya ven que tienen varias a lo largo del tiempo, lo que decía, esa vinculación taumatúrgica, las imágenes van recibiendo regalos, reciben coronas y reciben joyas para ponerse. Y en este caso, la misma decoración de ese nudo, la vestimenta perfectamente definida, perfectamente trabajada y el mismo nudo. Gracias a eso sabemos la similitud entre la Virgen de la Catedral de Pamplona y Irache nos hace ver que se trata también, si no del mismo autor, la de Pamplona sería del mismo taller del autor de la de Irache. Y en este caso, dentro de las vírgenes navarras de este momento, hay como un árbol jerárquico, hay una imagen de la que derivan muchas de ellas. El tipo Irache Pamplona es el mismo tipo que luego se ramifica, pero las dos probablemente dependan de una imagen previa que sirvió de modelo para estas. No sabemos cuál es porque se perdió, pero en la documentación encontramos una mención a una imagen en el monasterio de Leire, que creemos que probablemente sea una que estaba recubierta de plata, perdón, los crucificados no se solían recubrir de plata, con lo que creemos y pensamos que en realidad sería una imagen de la Virgen que posteriormente dio pie a las de Irache y a las de Pamplona, con pequeñas diferencias que a su vez se ramifican. Como les digo, hoy solo han quedado estas dos. Conocemos también, y pensamos que había una en Leire, conocemos otra en Villatuerta, que se perdió, desapareció, se le quitó el recubrimiento de plata, pero si se fijan en una imagen antigua que nos ha quedado, como el trono en el que se asentaba, el trabajo es muy similar al trabajo de las cubiertas del Evangeliario. Ya ven que la riqueza ornamental y el trabajo que había en los tronos y que había en las imágenes era naturalista y nos está hablando también de esa devoción y de generar objetos bellos y preciosos. En este caso, además, el tipo de trabajo, la decoración, aunque no se aprecia, en la parte inferior de lo que sería el trono hay una orla cuadrilobulada con motivos estrellados, que son los mismos que aparecen en el perfil de la cruz de Monjardín, cerca también de 1200, que es otra de las piezas de orfebrería navarra, pues románica, que ha llegado hasta nuestros días. Las cruces, pues es algo totalmente habitual, la mayoría de las veces se recubrían de láminas de oro y pedrería, en este caso la de Monjardín no, pero ya se ven el naturalismo y el trabajo que tiene con el Cristo sufriente con la cabeza en bulto redondo. Tendríamos también en la parte posterior. Muchas de estas cruces además ya no solamente se hacían en plata, sino que se hacían también en cobre con esmaltes, porque los trabajos en cobre con esmaltes también fueron muy habituales, lo mismo que las figuras de la Virgen. La Virgen de Jerusalén en Artajona, ya solamente la denominación Jerusalén, ya nos la está llevando o nos está evocando las cruzadas, la vinculación y la recuperación de los lugares santos. En este caso ya nos metemos con el trabajo del esmalte. Ya ven que son unas cruces, unas vírgenes, comillas, sencillas, son hieráticas. Sí que en este caso vemos una mayor vinculación con el niño porque con la mano izquierda parece que lo arropa o que le coge y la pieza recubierta de esmaltes. Y ya empezamos con los primeros planteamientos. Esmaltes en Navarra, no hay constancia de un taller de esmaltes, pero decimos algo tenía que haber por las piezas que han quedado. ¿Dónde hay talleres de esmaltes importantes? La principal zona de esmaltería en estos momentos, Limoges, en Francia. Pero también hay un taller en Silos que alcanza las mismas cotas casi que Limoges. Y además en Limoges, que hay varios talleres, uno de ellos está ligado a los Plantagenet. Los Plantagenet, todo el mundo habremos oído hablar de Ricardo Corazón de León, aunque sea por las aventuras infantiles que todos leíamos y por las películas de Ivanhoe, de Charlton Heston y de Audrey Hepburn, o por Robin Hood. Esos Plantagenet nos suenan, dices, bueno, esos Plantagenet estaban en Inglaterra, eso está muy lejos. Y dices, bueno, es que la madre de Ricardo Corazón de León era Leonor de Aquitania, el ducado de Aquitania llegaba hasta el Pirineo de Huit, eso ya nos toca un poquito más de cerca. Y ya si decimos, tanto reyes castellanos como navarros entroncaron por matrimonio con dinastías francesas y la mujer de Ricardo Corazón de León era Berenguela de Navarra, la hija de
de Sánchez el Sabio, y decimos, bueno, pues entonces igual ya hay una mayor vinculación. Claro, esta imagen o las imágenes de vírgenes lemosinas en España son muy habituales, quizás para nosotros, obviamente la conocida es la de Artajona, pero quizás la más famosa, bueno, tiene la Virgen de la Vega, que es la patrona de Salamanca, pero la Virgen de las Batallas, que estaban en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Con la desamortización pasó al Prado y el Prado la tiene depositada en Burgos. Ya ven que todas hacia la década de los 20, de los 30 del siglo XIII. En este caso ya, si se fijan, en común ese trono, la de Artajona y la de las Batallas, un trono muy similar, y ambos con un orificio para guardar reliquias. Y ambas con una leyenda pues muy interesante, muy divertida. Eran vírgenes que los caballeros se ponían en el arnés de su silla de montar para ir protegidos a las batallas durante las cruzadas. De hecho, la de Jerusalén, como el nombre evoca e indica, pues la trajo un caballero cruzado navarro que fue a Jerusalén, y allí ya la leyenda se arma muchísimo más. Claro, una leyenda que realmente no aparece hasta la Edad Moderna, pero la leyenda dice que por su bravura se la regaló Godofredo de Bouillon al volver a su localidad natal, la entregó a la iglesia, y desde entonces es la paz. Bueno, nuevamente esa vinculación, dices, oye, hay que sacar rentas, hay que sacar dinero, hay que inventarse un origen fantástico y milagroso. Y de hecho, si cogen especialmente la mayoría de imágenes románicas, Oñati, Nájera, Ujue, Leire, todas, bueno, Leire, perdón, San Virila, no es la imagen, todas tienen esa leyenda en la que el rey estaba cazando un ciervo blanco, un pájaro, esto se le aparece, es lumínico, él pierde el sentido, se mete en una foresta y de repente llega a una cueva donde unos pajaritos, unos ciervos, unos castores están limpiando y cuidando la imagen de una virgen que se ilumina y brilla ante la presencia de. Entonces, cuando la invasión musulmana la escondieron y ahora la virgen se vuelve a presentar, cuando ya. Todas esas leyendas al final que persiguen con perdón, pues realmente el llamar atención sobre el origen milagroso de esa imagen para recuperar o conseguir dinero y para conseguir donaciones con los que mantener la iglesia. De esmalte también este báculo en Estella, que se robó y se consiguió recuperar. Y no olvidemos a la figura de Eric el belga, que yo me negué casi cuando murió, casi lo trataron de héroe, porque había ayudado a recuperar una de las piezas que había robado. Y dices, ¡qué bien! Que robe más y luego ayude. Y así. Y escribió un libro, yo lo leí, pero me negué a comprarlo. Dije, no voy a comprar, no le voy a dar. Entonces Eric el Belga pues, hizo estragos en Navarra, y en esa zona estará el báculo del obispo de Patras, que camino a Santiago para en Estella dona sus propiedades, que también tienen ya luego una leyenda milagrosa vinculados a ellos. Los esmaltes eran tan habituales que cuando la restauración de San Saturnino de Artajona en 2003, al hacer las excavaciones, se encuentra una chapita con una Majestas Domini, por la tipología, perdón, por las características estilísticas y el trabajo, es una pieza de Limos, y por el tipo de pieza probablemente sería el elemento central de una arqueta, de las que hoy en día pues, han conservado muchas arquetas, que en teoría pues, son más sencillas. Claro, estas del monasterio de Cítero, de hace también la década de los 20, un trabajo en esmalte champleveo o excavado, era una lámina de cobre de gran grosor, que se excavaba haciendo como huecos que se rellenaban de esmalte en polvo, y al cocerse o al meterse al horno, el esmalte se fundía y generaba esas superficies. ¿Por qué esa presencia masiva del color azul? Pues porque el azul era simbólico del paraíso y se ligaba con lo espiritual. Ya bien otra vez la deesis, Cristo entre Virgen y Cristo entre el crucificado entre la Virgen y San Juan, y en la parte superior la figura de Dios Padre. Y alrededor ángeles. Ángeles como en este también Pixio de Galar. Claro, obviamente que el tiempo no pasa en balde, aquí los esmaltes están más desgastados, el cobre está también más estropeado, la arqueta de Cítero se ve de mucha mejor, o se ve mucho mejor, también está más limpia,
pero en este caso la calidad tanto de los esmaltes como de la figura, el perfil y el trabajo es superior. Pero claro, nos encontramos con la duda, ¿sí? ¿Por qué estas piezas de esmalte? Había un taller navarro, es un taller itinerante que también los había, son trabajos de silos, son trabajos de limos, en este caso tanto la pieza de Galar como la pieza de Citero provienen de Limos. Claro, pensamos que el mundo globalizado y el comercio internacional, si Trump nos deja, solo se desarrolla en estos días, pero en realidad ya en la Edad Media hay una circulación de este tipo de objetos muy grande. Hay ferias medievales, hay ferias, hay mercados donde muchas de estas piezas se venden y son piezas que se producen en serie en los talleres de Limos y por eso llegan a Pamplona y llegan a las principales iglesias que en estos momentos se nutren y se surten de estos efectos. Claro, el cobre y el esmalte es mucho más barato que la plata, el oro y las piedras preciosas. Que obviamente solo las grandes iglesias o aquellas, como he dicho antes, que tuviesen detrás a un mecenas importante, tenían la capacidad para tener piezas de oro y plata. Y llegaríamos, pues, uy, perdón, que estoy yendo hacia atrás, llegaríamos a la gran pieza. Pieza polémica ahora, no es origen ni polémica, porque no nos ponemos de acuerdo en qué significa, de dónde viene, quién la ha hecho. Claro, es el problema que tiene la orfebrería y en general el arte medieval, que la información sobre los autores es muy escasa. En la información ya saben que prácticamente en el mundo medieval una pintura se pagaba dependiendo del número de figuras que tuviesen y el tamaño que tuviesen. Incluso al gran Velázquez, esa leyenda tan bonita que hay, ya ven que el arte y la leyenda siempre van de la mano, que la Cruz de Santiago que tiene el techo se la pintó Felipe IV porque no consiguió, hasta después de su muerte, hacerlo caballero de Santiago, porque la orden decía, sí, es el gran pintor del momento, pero un pintor es un artesano, trabaja con las manos y no es noble. No puede entrar en una orden de caballería. Y dice, que es Velázquez, dice, sí, y estamos en pleno siglo XVII, sí, pero es un artesano. Y dice, no, hay pintura, pues es la lucha de los artistas para decir, el arte no nace de las manos, nace de la mente. Con lo que en la Edad Media, todavía más, el nombre de los autores, de los artistas, casi no se recoge. Curiosamente, en Cataluña, en la Corona de Aragón, hay más datos sobre los artistas que en Navarra y la Corona de Castilla, de la Catedral de Toledo, la Catedral de León, la de Burgos, una de las grandes construcciones, apenas hay datos de los artistas y que trabajaron en ella. Y lo mismo nos pasa con el esmalte o con el retablo de Aralar. Claro, hoy en día retablo, en principio, probablemente un frontal o pala de altar. Por eso habíamos visto la pala de oro de San Marcos de Venecia. Ven que les falta alguna pieza, esto es porque fue robado por Eric el Belga la noche del 25 al 26 de octubre de 1979. Por suerte se consiguió recuperar casi el 95% y las piezas que faltan por recuperarse son chapas y motivos decorativos. Pero es una pieza que nos genera muchísimas dudas y que nos plantea muchísimas dudas. Como les digo, es la pieza cumbre probablemente de la esmaltería, dejadme que me ponga la boina chauvinista, la pieza cumbre de la esmaltería española medieval a nivel pues sería una de las 5 grandes piezas europeas, pero esas dudas sobre su origen. La primera imagen que tenemos de ella es un grabado que hace en 1766 Manuel Beramendi, un platero de Pamplona, en el que ya, si se fijan, en la parte inferior hay una leyenda, en el que ya se recoge la leyenda, lo que dice es que ese retablo de la Virgen del Sagrario se sacó de su capilla, de su oscura capilla, para colocarse en la capilla mayor de la iglesia y que se aprovechó para restaurar por Manuel de Beramendi en 1765. Perdón, que se aprovechó para restaurar, no dice que Platero lo hizo. Con lo que ya nos da las pistas y nos genera las dudas. Habla que está en el interior de una oscura capilla y que se pasa a la capilla mayor. Claro, la capilla mayor es la de San Miguel de Aralar. No sé si lo conocen, es una iglesia, por llamarla de alguna forma, es una capilla, una
ermita pequeñita en la montaña, perdida en la montaña navarra, incluso arquitectónicamente pobre, sin ningún tipo de esplendor o de riqueza arquitectónica, y de repente tiene semejante pieza que, como les digo, es la pieza principal de la orfebrería medieval y de la esmaltería en Navarra. ¿Qué capacidad tiene? Bueno, San Miguel de Aralar hay que decir que dependía de la catedral de Pamplona. Y además hay un dato importante en esta leyenda. Ya en el siglo XVIII se habla de la Virgen del Sagrario. Ojo, la Virgen del Sagrario es la Virgen de la Catedral de Pamplona, no es un nombre genérico. Es la titular de la Catedral de Pamplona. Y es más, había sido siempre, y hoy sigue compartiendo la denominación, de Santa María la Real. El sagrario es una denominación que surge en el siglo XVII cuando se coloca en el sagrario del altar mayor. Con lo que en este rótulo aparezca que la imagen de la Majestas Domini que hay en este retablo sea la Virgen del Sagrario, nos lo está ligando ineludiblemente con la Catedral de Pamplona. Y además el hecho de que lo tenga puesto nos hace sospechar y pensar que hasta el siglo XVII no sale de la catedral. Claro, ¿por qué se traslada a San Miguel? Bueno, es una iglesia adjunta a la catedral. Esta pieza que nos parece maravillosa, en realidad ya en el siglo XVII está totalmente pasada de moda y superada y no tiene mayor misterio, con lo que se puede llevar allí. Las imágenes siguen, esas imágenes previas al robo de Eric el Belga. Pedro de Marrazo en su recorrido por España también la recoge y la grava, Huarte y Juaristi también la recogen. Y como les digo, es una de las grandes piezas que nos plantea muchas dudas. Aquí el frontal de Silos. ¿Cuáles son las dudas que nos plantea? Bueno, primero nos plantea las dudas de su iconografía. ¿Qué está representado? Ahora veremos. Pero sobre todo las dudas de autoría. ¿Cuál es la iconografía? Ven que son todo dudas en torno a ella y nos tenemos que manejar en el terreno de la teoría y de la hipótesis, porque de esta época no hay documentación. Ojalá la pudiésemos ir al archivo y decir, mira, tenemos todo el dossier completo, quién la hizo, cuándo se le encargó, quién la regaló. Esto es perfecto. Yo recuerdo que una compañera, una alumna, ya hace muchos años, empezó la tesis y me dijo, Nacho, estoy muy enfadado, voy al archivo y no me dan mi carpeta. Digo, ¿pero qué carpeta? Y me repetía, no me da mi carpeta, no me da mi carpeta. Mira, hay Chan y Gorka que imagino que lo habrán vivido. Y ya llegué a un momento que decía, ¿pero qué carpeta? Y entonces me dice, sí, pues la carpeta con la documentación de mi tesis. Y decía, no, mi chica, no funciona así. En el archivo no hay una carpeta que ponga orfebrería en Guipúzcoa, retablos en Navarra, vírgenes. No, tú tienes que tirar del hilo y tener suerte y encontrar la documentación. Entonces, de esta época casi no hay. Entonces, tenemos ya la problemática de la iconografía. Hay imágenes o hay unas figuras que tenemos muy claras lo que son, hay otras que no, que generan dudas. La segunda es quién regala y quién encarga esta pieza. Ya hemos visto la duda de ¿fue para San Miguel? ¿Fue para la catedral? La segunda es quién regala y quién encarga esta pieza. Y la tercera es quiénes son los autores. Bueno, pues no hay forma de ponernos de acuerdo. Autoría, se habla de que los esmaltes son lemosinos, son de Limos, no hay ninguna duda, pero los esmaltes con las figuras principales. Los motivos decorativos ornamentales, tanto de arquitecturas como los medallones y los óvalos decorativas, se vinculan al taller de Silos. Incluso las figuras, los esmaltes de las figuras a limos, pero el relieve de las cabezas, ya ven que están en alto relieve, a Silos, con lo que es bueno. Entonces, se llegó a hablar de un taller itinerante que se estableció en Pamplona. Bueno, es que un taller itinerante no te hace la principal obra de esmaltería española. Tiene que haber algo más, habría quedado alguna pieza más, habría quedado un rastro de ese taller. Claro, y como les digo, se vincula con Silos. En Silos hay también una pieza que es el frontal, incluso se compara con un frontal de la Catedral de Orense. En este caso, el de Silos se supone procedente de Silos, el de Orense de Limos. Con lo que es que tenemos esa problemática. Claro, no hay que olvidar a Bizancio, la influencia bizantina y la pala de oro. Si abstraemos toda la parte superior, ya ven que casi la inferior en la pala de oro se articula en tres líneas o en tres cuerpos con una imagen central. En Aralar son dos cuerpos con una imagen central. Entonces ya empezamos con esas problemáticas. ¿Quién la regaló? No se sabe. Se habla del arzobispo Pedro de París, que en realidad es Pedro de Artajona, que estudia en París,
que es perdón, se me ha ido ahora la palabra, es un estudioso de la Biblia, se me ha ido la palabra, y incluso escribe un tratado que nos habla de la Epifanía y nos habla de la encarnación de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque se puede vincular con él, porque dos de las imágenes de la iconografía que se habla precisamente en este retablo son la Epifanía y la encarnación. Hay otros autores que nos hablan de la presencia de Ricardo Plantagenet, de Ricardo Corazón de León, en una de las figuras de su padre, Enrique II, porque los Plantagenet están ligados a uno de los principales talleres de esmalte de Limos, con lo que se plantea que podría ser un regalo bien del propio Ricardo a su mujer, Berenguela de Navarra, incluso un regalo de Berenguela a la Catedral de Navarra para no olvidarse de su tierra natal, o incluso se plantea un regalo. Los desposorios entre Leonor y Ricardo fueron complicados y estuvieron casi ocultos porque Ricardo estaba prometido a la hermana del rey de Francia. Entonces se habla incluso de un regalo de Leonor de Aquitania que viene a recoger a Berenguela a Pamplona para llevarla a Sicilia, donde se tenía que encontrar con Ricardo, que había partido a las cruzadas, algo totalmente inusual, que la novia fuese al campamento militar, y se plantea que incluso Leonor de Aquitania pues lo trajese como regalo. ¿Cuál es la iconografía? Pues ya ven la Maiestas Domini en el centro, rodeado por el Tetramorfos, dos cuerpos de figuras, cada uno bajo un arco de medio punto. En la parte superior parece que está prácticamente asumido y aceptado por todos que se trataría de los apóstoles, lo mismo que las cuatro figuritas de la parte superior, mientras que en la parte inferior es donde se generan las dudas. A la izquierda sí que está claro que serían los tres Reyes Magos, porque portan ofrendas. Lo que pasa es que los dos de la izquierda estarían colocados, se les habría cambiado la colocación. Claro, este es un retablo que se restauró en el siglo XVII, como les digo, y se recolocaron las figuras, y que luego nuevamente se restauró en el 82 tras el robo de Eric el Belga. Entonces parece ser que el rey que mira hacia afuera del retablo, el rey que está a la izquierda y que miraría hacia la parte exterior, en realidad tendría que estar en el medio y establecer un diálogo con el que está a la lado suya, de tal forma que uno a otro se mirasen, mientras que el que está más a la derecha entablaría un diálogo no solamente con la Virgen, sino con la figura de San José, que estaría en el otro lado. En el otro lado, que es el grupo más polémico, vemos un ángel, una mujer y un hombre. El ángel se dudaba entre San Miguel y San Gabriel. Claro, San Miguel, el retablo está en San Miguel in excelsis, con lo que tiene que ser San Miguel. Cuidado, la iconografía de San Miguel no obedece a este modelo. San Miguel en esos momentos tampoco es una figura predominante, y sobre todo, si el retablo era para la catedral, que parece que está aceptado para todos, San Miguel no pinta nada. En el otro lado hay otra figura que parecía sentado y aceptado por todos, que la figura central es la Virgen, la otra sería San José. Y aquí ya vienen las dudas, ¿es San José o es Ricardo Corazón de León? ¿Por qué se dice Ricardo Corazón de León? Porque si se fijan, el manto se le abre. Bueno, primero, la representación de las vestimentas de esta figura y de uno de los apóstoles de la parte superior es diferente al resto. En las dos se abre el manto y se ve como un cuerpo entre las piernas, ven como un cuerpo de ondas. Ese es el emblema heráldico de los Plantagenet. Lo vemos en otras figuras, en este caso tenemos en la tumba sepulcral de Godofredo Plantagenet, el abuelo de Ricardo, que es también en esmalte de Limos y que tiene también esa decoración como de campanas invertidas. Entonces vemos que esta figura también la tiene. ¿Cuál es la disyuntiva? Las placas están cambiadas, la figura de masculina se tendría que cambiar con la figura del ángel y nos generaría dos iconografías nuevas. La figura, si fuese San José, estaría justo a la vera de la Virgen recibiendo a los Reyes Magos. Algo habitual, perdón, porque pensaba que tenía las tengo, algo habitual en en esmalte de Limos del momento. Si se fijan, los tres Reyes Magos, la Virgen y al lado San José. Tres Reyes Magos, Virgen, San José. Con lo que en realidad estaría representando la Epifanía
que además es habitual en la iconografía del momento, el que San José aparezca vinculado. ¿Por qué? Porque es una forma de figurar o de enlazar a Cristo como Dios, hijo de la Virgen, nacido directamente del Dios Padre, pero también como hombre de la genealogía de José. Y además, a través de José, se cumpliría la profecía de Isaías, que decía que del árbol de David nacería un rey, José descendiente de David. Claro, eso choca con la teoría de que sea Ricardo Plantagenet. Y nos dejaría también la figura de la Virgen con un ángel, que vendría a ser la Anunciación, que es el momento de la encarnación de Cristo, que es el tratado que escribe Pedro de París. Pedro de París se centra en la Epifanía, en los Reyes Magos visitando al niño, y en la encarnación, la anunciación del ángel a la Virgen María, perdón, el ángel San Gabriel, no San Miguel. Entonces enlazaría muy bien, pero hay quien dice que no, que la postura, la posición, esta es la correcta, que en realidad no sería San Gabriel, sino que sería San Miguel, porque está destinado, y que él sería Ricardo Plantagenet. Incluso en los años 80 se planteaba que fuesen una pareja de reyes navarros, Sancho VI y su mujer, Leonor de Aquitania y Ricardo Corazón, Berenguela y Ricardo Corazón. Se habló también de Sancho Ramírez. En fin, la discusión está abierta, las hipótesis y las teorías están abiertas. Ya siendo haber ido tan deprisa, pero se me come ya el tiempo. Entonces, lo dejamos aquí. Cualquier duda, pues yo encantado de ampliársela. Nada, muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias por esta estupenda intervención, muy didáctica, muy interesante. Yo vi algunas de las piezas que no conocía y la verdad es que me han dejado fascinado y creo que habrá sido algo seguro compartido. Y nada, pues ahora abrimos un turno. Tenemos tiempo para preguntas, dudas, inquietudes de cualquier tipo. Así que adelante. No veo nada. No sé si tú, Chane, ves algo. Ah, vale. Pero con las luces no veo nada. Bueno, mientras os lo pensáis y vais madurando la pregunta, yo aprovecho. Bueno, no sé, has comentado, claro, hoy en día las piezas que se han conservado son muy escasas. Son apenas, no sé si has comentado 7, ¿no? De este periodo o algo por el estilo, ¿no? Bueno, y luego las que hemos ido viendo. No sé si a través de la documentación se puede rastrear un poco una panorámica más aproximada de lo que pudo haber. No sé si documentación escrita, no sé si a lo mejor documentación fotográfica, que es un campo que conoces. No sé si se le puede seguir la pista. Sí que has mostrado una virgen, ¿verdad? Que hoy en día ya no ha desaparecido. No sé si nos podemos acercar un poquito a esa panorámica un poquito más extensa o es complicado seguirles el rastro a aquellas que han podido desaparecer. Es muy complicado. Realmente las piezas, me he podido dejar 2 o 3, pero ya de carácter totalmente menor. Había muchas piezas en cobre que realmente se ha arrumbado en las iglesias, pero las piezas importantes son las que he mostrado. Es muy difícil porque casi no hay documentación hay mucha documentación en Navarra sobre el periodo medieval. Ya saben que el Archivo General de Navarra es riquísimo en ese sentido. Tenemos incluso constancia de lo que se comía en la corte de Carlos III. Pero la documentación sobre piezas artísticas es muy escasa. Y además muchas veces es lo que decía en el Leire, en un documento, pero que es un documento que hace referencia de soslayo. Muchas veces hay que encontrar en una donación de tierras, de repente te hace una alusión que dices, uy, espera, que aquí están hablando de una imagen. Y por el tipo de referencia que haces, decimos, esto tiene que ser una virgen y en plata. Pero no hay apenas documentación fotográfica, tampoco hay casi, en este caso la imagen de Villatuerta, porque el robo fue tardío, de lo que robó Eric el Belga en Estella, también hay imágenes, pero claro, es que la documentación, fíjate que ya en la desamortización de Mendizábal, una de las cosas que dice el gobierno es cuidado, es cuando se crean las diferentes instituciones culturales provinciales,
porque se dan cuenta que con la desamortización se va a producir la pérdida del patrimonio artístico. De hecho, y se va viendo cómo salen bibliotecas monásticas, piezas de arte, cómo se van dispersando y vendiendo ya en ese momento a anticuarios ya ingleses, americanos que están viniendo y hacen su agosto comprando en España. Entonces, las comisiones de monumentos lo que establecen es que hacer un catálogo monumental. Curiosamente, hablábamos de Doña Concepción. Ella acabó las primeras indicaciones son de Isabel II, en el siglo XIX. El primer catálogo monumental que se acaba en España, provincial, es el de Navarra, que se acaba en 1994. Fíjense, o fijaros el tiempo que ha pasado. Entonces, y la documentación fotográfica es también muy puntual y generalmente con piezas de primer orden, y muchas veces porque hay interés de sacarlo y de venderlo, entonces le hacen fotos para ello. Entonces, de la Edad Media apenas, en cuanto a arte, apenas hay documentación, apenas hay registros fotográficos de estas piezas en el 19, con lo que siempre nos movemos en el terreno de la incertidumbre. Yo os decía antes el saqueo de los franceses. Yo me acuerdo que cuando estaba con mi tesis viendo la documentación, que de repente veía un encargo de una pieza magnífica que veías que la iglesia se estaba endeudando por varios años. Yo me acuerdo que a veces de pensar, decir, no lo hagáis, que os lo van a robar en 5 años, os van a saquear en 5 años. Entonces, realmente esas pérdidas se producen antes de que pueda haber un registro fotográfico y que incluso en los inventarios se especificase. Y hay muchas veces que el inventario es totalmente somero y no se especifica y es imposible el vincular. La desgracia que teníamos es que muchas veces tenías la documentación y no tenías la pieza, o al revés, tenías la pieza y no tenías la documentación, porque era imposible con las descripciones que se hacía ligarla a una pieza concreta. Sí, buenas tardes y gracias por la presentación, ha sido muy, muy interesante. Yo quería hacer una puntualización sobre igual no viene muy a cuento, pero es que estuve el sábado en el Museo del Prado buscando a la Virgen de las Batallas, porque, según cuenta la historia, es la que llevaba Fernando III el Santo en las batallas, y yo tenía mucho interés por verla. Entonces la estuve buscando hasta que vi que no la encontraba. Le pregunté a una persona que estaba y me dijeron que había estado en el Prado prestada, está en un museo en Burgos. El arqueológico de Burgos, o sea, de la desamortización pasó al Prado, pero el Prado la ha depositado en Burgos. Eso es. Entonces, como he visto que ponía que estaba en el Museo del Prado, en la... Sí, porque fue al Prado, pero pensaba que en la imagen había puesto entre paréntesis Burgos. O sea, la desamortización pasó al Prado, pero claro, esa imagen en el Prado está totalmente descontextualizada, no sé que lo pusiesen en la capillita imitando el San Baudelio de Berlanga, que tiene alguna pieza más medieval, pero se llevó a Burgos porque Arlanza, claro, es el gran monasterio de San Baudelio Burgos. y Maderuelo son las dos que están por ahí. Exacto. Nada más que eso. Además, gracias. Está muy interesante. Más cerca para verlo en Burgos. Hola, buenas tardes. Yo no sé si me he perdido alguna de las explicaciones. Hablando de la iconografía, las figuras que aparecen, quitando estas tres, las figuras que aparecen en la parte baja, ha dicho usted que eran los tres magos. ¿Y el resto de las figuras? Apóstoles. Pero cuento hay 3 y 3, 6. 6 más 4 de arriba, 10, más 10. San Juan, que estaría en el Tetramorfos, 11. Vale. Y a Judas, al pobre, pues no sé por qué, no lo representan. Le castigaron por algo que debió hacer. Sí, yo también me planteé la primera y digo, ¿cómo que apóstoles? Si yo veo 6 y de repente digo, espérate que hay 4 más arriba. Entonces tienes que buscar. Pero luego, por ejemplo, la figura del piso superior a la izquierda, hay quien lo ha vinculado junto a la inferior de la derecha con un plantagenet. Porque también tiene la vestimenta es totalmente diferente. No sé ¿Lo ha vinculado, perdón, con quién? Con uno de los plantagenet,
uno de los... Vale, sí. Por el forro de la capa que se le dé, que son las campanas invertidas, que es el emblema de los Plantagenet. Y en las tres figuras de la derecha de abajo, la anunciación, la posible anunciación, ¿no? Ahí está trastocada, ¿no? Porque yo creo que San Gabriel en todo caso tendría que estar mirando Sí, es lo que he dicho, a María, ¿no? Entonces, que el ángel y San José tendrían que intercambiarse las plazas porque San José cobraría sentido con la Epifanía y el ángel con la Virgen. Pero es complicado. Muy complicado, sí. No nos ponemos de acuerdo. Yo creo que estamos estirando un poco aquí el chicle, no sé. Sí, pero bueno, es lo divertido de la historia del arte. Si ya lo diésemos todo cerrado, no tendríamos... Claro, se trastocó en la restauración que se hizo en el siglo XVII, se mantuvo más o menos con la restauración posterior al robo de Eric el belga, pero se ha llegado incluso a analizar los agujeros de los clavos, tanto los antiguos como los que se han hecho, para ver cómo tendrían que encajar las piezas. Pero la discusión sigue abierta. Es lo mismo que decir, claro, el esmalte es de Limoges, las cabezas se vinculan a silos, un taller itinerante, pero no tiene sentido ni lógica que una pieza de esta calidad y de esta calidad y este nivel la haga un taller itinerante. Entonces, las dudas y las hipótesis y las teorías siguen abiertas y seguirán porque no hay documentación que nos pueda avalar y que nos pueda indicar cómo funciona. Lo mismo que hay quien dice, hay investigadores que decían que con la restauración que se hizo en el siglo XVIII que se habría eliminado alguna parte, alguna placa, pero en realidad todo el arco, toda la construcción arquitectónica encaja perfectamente, no sobra, ahí no sobra nada. Entonces nos vamos a mover siempre en el terreno de la hipótesis. Vale, gracias. Una más. Sí, espera, voy para allá. Voy por el otro lado. Sí, hola. Teníamos aquí una duda porque la Virgen de Ujue también está forrada de plata, pero posiblemente sea más contemporáneo, ¿no? El forro ese. La propia Virgen es unos años posterior a las de Irache y Pamplona. De hecho, creo recordar que porque ahora mismo tengo la cabeza como la jaula de grillos, depende estilísticamente, es hija, por así decirlo, de la de Pamplona, pero sufrió una restauración salvaje después de la guerra, en el que tanto el trono como toda la pedrería que la adorna, pues se trastocaron mucho. Y entraría ya casi en la tipología no de vírgenes góticas, pero ya a la puerta. Entonces no la ha traído pues, porque está muy, muy restaurada. Vale, gracias. O sea, perdón, Villatuerta sería hija de Irache y Ujue sería hija de Pamplona. La del tesoro tendríamos también en plata, pero ya son góticas, la del tesoro de Roncesvalles, la del Puy y la de Rocamadour de Sangüesa y la propia Virgen de Roncesvalles. O sea, es lo que les decía, en Navarra hay como una tradición de vírgenes recubiertas de plata medievales muy grande. La propia Virgen del Sagrario, patrona de Pamplona, está recubierta de plata, pero ya en época barroca. Pero es una tradición hay una cantidad de imágenes que no hay en otros sitios. Bueno, pues nada, lo dejamos entonces aquí. Muchísimas gracias, Ignacio, por la intervención y porque yo creo que nos ha animado también, lo tenemos cerquita, a visitar algunos de estos lugares, volver a conocer estos sitios donde están muchas de estas piezas que nos has mostrado. Y nada, simplemente cerrar recordándoos que queda la charla del 7 de mayo, la suntuosidad prestada, objetos islámicos en contextos sacros
en la Alta Edad Media Hispana a cargo de Noelia Silva Santa Cruz, que también, bueno, yo creo que va a ser una charla sumamente interesante, así que os animamos al 7 de mayo, que recordéis que continuamos con el ciclo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por la asistencia.